Mira un cabello canoso de cerca, uno solo. Ese pelo gris no apareció simplemente porque te estás haciendo viejo. Tampoco apareció solo por genética. Y aunque el estrés puede acelerar el proceso, esa no es la causa real. La verdadera razón es mucho más profunda. Dentro de cada folículo capilar existe una especie de fábrica microscópica encargada de producir el pigmento que da color al cabello. Y cuando esa fábrica deja de funcionar, el pelo pierde su color y se vuelve gris o blanco. Pero aquí está lo impactante. En muchísimos casos, esa fábrica no se apagó porque esté destruida. Se apagó porque se quedó sin los nutrientes necesarios para seguir funcionando. Sí, tu cuerpo podría estar perdiendo el color del cabello simplemente porque le faltan ciertas materias primas esenciales. Y lo más increíble es que casi nadie habla de esto. La mayoría de las personas cree que las canas son una sentencia definitiva escrita en el ADN. Pero la biología real cuenta otra historia. Una historia relacionada con nutrición, oxidación celular, minerales esenciales y el funcionamiento interno de las células pigmentarias del cuero cabelludo. Hoy vas a entender qué ocurre realmente dentro del folículo cuando el cabello se vuelve gris. ¿Cuáles son los 3 nutrientes más importantes para mantener el pigmento natural? ¿Por qué el estrés oxidativo literalmente blanquea el cabello desde adentro? ¿Y cuáles son los 5 alimentos más poderosos para nutrir las células responsables del color capilar? Y cuando entiendas esto, jamás volverás a mirar una cana de la misma manera. Cada cabello nace dentro de una estructura llamada folículo piloso. Imagínalo como una pequeña fábrica biológica incrustada en el cuero cabelludo. Allí trabajan 2 tipos de células extremadamente importantes. Las primeras son los queratinocitos. Ellos construyen la estructura física del cabello usando queratina, una proteína resistente y flexible. Las segundas son las más importantes para este tema: los melanocitos. Los melanocitos son las células encargadas de producir melanina, el pigmento que le da color al cabello. Cabello negro, marrón, rubio o pelirrojo. Todos dependen de la cantidad y el tipo de melanina producido dentro del folículo. Pero aquí empieza lo realmente interesante. La melanina no aparece mágicamente. El cuerpo tiene que fabricarla mediante una compleja cadena de reacciones bioquímicas. Y para fabricar melanina, el cuerpo necesita nutrientes específicos. Sin esos nutrientes, el proceso se ralentiza. Y cuando la deficiencia empeora, el pigmento deja de producirse por completo. Ahí nacen las canas. Ahora viene una de las partes más sorprendentes. Tu cuerpo produce naturalmente peróxido de hidrógeno. Sí, básicamente agua oxigenada. Normalmente el organismo neutraliza esa sustancia usando enzimas antioxidantes especiales. Pero con el paso del tiempo, el estrés oxidativo, las malas dietas y ciertas deficiencias nutricionales, ese sistema empieza a fallar. ¿El resultado? El peróxido de hidrógeno comienza a acumularse dentro del folículo capilar y literalmente empieza a blanquear el cabello desde adentro. Es como si los melanocitos estuvieran nadando en una sustancia decolorante constantemente. Ese daño oxidativo bloquea la producción de melanina, debilita las células pigmentarias, daña las células madre del folículo y acelera el proceso de encanecimiento. Pero aquí viene la parte importante. Ese daño oxidativo depende muchísimo del estado nutricional del cuerpo. Y ahí entran los 3 nutrientes más importantes para mantener el color natural del cabello. Nutriente número 1. Cobre. Visual de cobre. Plus enzimas. Plus cabello oscuro saludable. El cobre es probablemente el mineral más ignorado cuando se habla de canas. Y sin embargo, es absolutamente esencial para fabricar melanina. Existe una enzima clave llamada tirosinasa. Esa enzima es la responsable de transformar los compuestos iniciales en melanina. ¿El problema? La tirosinasa no funciona sin cobre. Es literalmente imposible producir melanina eficientemente si el cuerpo no tiene suficiente cobre disponible. Piensa en esto como un auto. La enzima es el motor,
Pero el cobre es el combustible. Sin combustible, el motor no funciona. Y aquí está el problema moderno. Muchísimas personas tienen niveles bajos de cobre sin saberlo. ¿Por qué? Porque consumen demasiados ultraprocesados, toman zinc excesivamente, usan medicamentos o tienen dietas pobres en minerales. Y algo muy importante, mucha gente toma zinc constantemente sin darse cuenta de que puede reducir los niveles de cobre a largo plazo. Y eso podría acelerar las canas. Nutriente número 2. Hierro y selenio. Estos minerales son fundamentales para defender el folículo del daño oxidativo. El cuerpo usa enzimas antioxidantes especiales para neutralizar el peróxido de hidrógeno. Una de las más importantes es la catalasa. Pero la catalasa necesita hierro para funcionar. Sin hierro suficiente, la actividad antioxidante cae. Entonces el peróxido se acumula y el cabello empieza a perder pigmento. Y aquí hay un dato importantísimo. La deficiencia de hierro es una de las deficiencias nutricionales más comunes del planeta. Incluso personas sin anemia pueden tener niveles insuficientes para mantener funciones celulares óptimas. Ahora hablemos del selenio. El selenio ayuda a proteger los melanocitos del daño oxidativo constante. Sin suficiente selenio, aumenta el estrés oxidativo, se debilitan las defensas antioxidantes, y los melanocitos se vuelven mucho más vulnerables. Pero el selenio también ayuda al funcionamiento de la tiroides, y la tiroides influye directamente en el metabolismo de las células del cabello. Cuando la función tiroidea cae, disminuye la actividad de los melanocitos, baja la producción de pigmento, y las canas aparecen más rápido. Nutriente número 3. Vitamina B12. La vitamina B12 es muchísimo más importante para el cabello de lo que la mayoría imagina. Los melanocitos no duran para siempre. Con el tiempo, esas células envejecen y deben ser reemplazadas. ¿Quién controla ese proceso? Las células madre del folículo. Pero para dividirse y crear nuevos melanocitos, necesitan vitamina B12. Sin B12 suficiente, las células madre funcionan peor. Se generan menos melanocitos nuevos, y el cabello pierde pigmento progresivamente. Pero eso no es todo. La deficiencia de B12 también aumenta el estrés oxidativo. O sea, la falta de B12 reduce la regeneración celular y al mismo tiempo aumenta el daño oxidativo. Es un doble golpe para el cabello. Y aquí viene algo impactante. Existen casos documentados donde personas con deficiencia de B12 recuperaron parcialmente pigmentación después de corregir sus niveles. Sí, cabellos grises que comenzaron a oscurecerse nuevamente. Eso demuestra que en algunos casos los melanocitos no están muertos, simplemente están funcionando mal. Los 5 mejores alimentos para apoyar el color natural del cabello. Alimento 1. Hígado de res. El hígado aporta enormes cantidades de cobre, hierro, vitamina B12 y selenio. Todo lo que los melanocitos necesitan. Además, el hierro del hígado se absorbe muchísimo mejor que el hierro vegetal. Si no te gusta el sabor, puedes mezclar pequeñas cantidades con carne picada, hacer hamburguesas o usar cápsulas de hígado deshidratado. Alimento 2. Ostras. Las ostras son probablemente uno de los alimentos más ricos en minerales del planeta. Aportan cobre, zinc, hierro, selenio, vitamina B12 y tirosina. O sea, proporcionan tanto la materia prima como los minerales necesarios para fabricar melanina. Alimento 3. Sardinas. Las sardinas son uno de los alimentos más infravalorados que existen. Aportan vitamina B12, hierro, selenio, omega 3 y coenzima Q10. Los omega 3 ayudan a reducir inflamación crónica, y la inflamación puede acelerar el agotamiento de las células madre del folículo. Además, las sardinas tienen bajos niveles de mercurio comparadas con peces grandes. Alimento 4. Hongos shiitake.
Los shiitake son probablemente la mejor fuente vegetal de cobre. También contienen selenio, vitaminas B y compuestos antioxidantes. Ayudan a proteger los melanocitos del daño oxidativo. Alimento 5. Huevos, especialmente la yema. Aportan vitamina B12, hierro, selenio, cobre, biotina y colina. La mayoría de los nutrientes importantes están en la yema. No la tires. Las canas no aparecen de un día para otro. Son el resultado de años de estrés oxidativo, inflamación, deficiencias nutricionales y agotamiento celular. Y aunque la genética influye, la biología es muchísimo más compleja de lo que la mayoría cree. Tu cabello puede convertirse en una señal temprana de que algo dentro del cuerpo necesita atención. Y muchas veces, las canas prematuras aparecen antes que otros síntomas. Ahora quiero preguntarte algo. ¿A qué edad te apareció tu primera cana? ¿Y crees que hoy las personas están envejeciendo más rápido que antes? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustó este video, suscríbete, dale like, compártelo con alguien que esté preocupado por las canas y activa la campana porque los próximos videos podrían cambiar completamente la forma en que entiendes tu salud.